Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Hoy quiero compartirles una selección de ediciones en mi colección, que son ediciones extrañas, muy curiosas y que amo. Vamos a hacer varios videos al respecto de estas ediciones para mí especiales. Hoy va a ser un recuento de ediciones, primera edición, no reediciones, primera edición. Ediciones curiosas, extrañas, ediciones que me parecen fascinantes, ediciones que me encanta que estén en la colección y que enlazan, como siempre implica en este canal, música, imagen, plásticas, la estética, el tema cultural y de memoria también. Vamos a empezar con este disco de acá. Vamos a empezar con este disco que es de Rolling Stones, Emotional Rescue. Esto fue un hallazgo, pero para mí muy valioso. Esto es una primera edición de este gran disco de Rolling Stones, Emotional Rescue. Pero lo curioso es que esta es una edición japonesa. Vamos a ver acá el insert. Y eso lo vamos a ver también hoy. Ediciones curiosas, ediciones raras, ediciones de, por ejemplo, esta es una edición japonesa. Vamos a mirar acá, que como ven aparece todo el texto en japonés. Las ediciones japonesas, digamos que tienen una muy buena reputación y se reconoce como las ediciones de buena grabación. Entonces, si pueden encontrar ediciones japonesas, genial. Emotional Rescue fue un disco definitivo para los Rolling Stones. Aquí aparecen todos los créditos del álbum. La imagen visual es muy interesante. Es como una suerte de radiografía, plástica visualmente es impresionante. Y Emotional Rescue es un álbum que tiene muy buenas canciones muy reconocidas de los Rolling Stones. Y esta edición es, ya le digo, edición japonesa. Es de las favoritas de mi colección y viene con un gran afiche que completa esta noción de la imagen, plástica, visual y demás, que vamos a abrirlo acá. Es muy grande, hay que abrirlo con mucho cuidado. Está muy bien conservado para la época de la edición. Aquí tenemos el afiche. Sí, bien grande, enorme. De hecho, me toca alejarme bastante. Bueno, así de grande es este afiche. No solo es grande, sino que tiene imagen por lado y lado. Es muy interesante todo el trabajo plástico visual de este disco. Miren esto, qué locura. Creo que corresponde hacer un video especial sobre esta edición, sobre la historia de este disco, sobre el trabajo plástico visual de este álbum, que como les digo es increíble, es impresionante este trabajo plástico visual. Y es una de las ediciones favoritas de mi colección. Entonces, Emotional Rescue de Rolling Stones, edición japonesa, con el afiche y la verdad en muy buen estado de conservación y con un muy buen sonido, hay que decirlo, con un muy buen sonido. Emotional Rescue es un álbum que saca Rolling Stones en el año 80 y que marca un cambio importantísimo de los 70 a los 80. Sabemos que en los 80 empieza una estética ya muy marcada, muy definitiva y que deja un poquito atrás esta cuestión setentera, más clásica, diríamos. Magical Mystery Tour de The Beatles. Este es un álbum de época. Este es un álbum que viene con todo el material que saca este disco. Lo voy a mostrar con mucho cuidado, pero bueno, tenemos poca luz que está. Bueno, aquí tenemos un libro. Magical Mystery Tour es un viaje mágico que va a atravesar todo el tema también de la psicodelia, un poco en relación quizás a los viajes que se hacían en una época en buses donde estaba unido el consumo, estaba unida la bohemia, estaba unida toda la cuestión esta hippie. Y bueno, este es un libro que viene como una especie de historia, como un cómic, como una especie de historieta, con toda la travesía, con fotos de los Beatles. Sabemos que Magical Mystery Tour fue una película que salió, que no fue nada exitosa en su momento, nadie lo entendió. Sobre todo porque los colores que implicaba toda la estética no eran visibles. No obstante, el álbum sí fue muy exitoso y la película se retomó de forma retrospectiva como una película muy valiosa, incluso dentro de lo que sería el campo de casi que del cinearte. En la edición de época
año 67, mismo año en que aparece Sgt. Peppers, que también lo tengo de época, pero creo que me llama mucho la atención toda la manera en que se conserva todo el material. Sí, aquí está entonces el disco. Este es por Capitol Records, que fue la compañía también que promocionó los discos de The Beatles. Bien, y esto es una edición importantísima de época. Otra edición curiosa y extraña es esta de Venus and Mars de The Wings, justamente hablando de Beatles, la banda que continúa después Paul McCartney. Es un gatefold. Y el trabajo fotográfico visual plástico de este álbum es impresionante. También trae afiches. De hecho, bueno, este es el insert, que es muy interesante también visual y plásticamente cómo se muestra este insert. Y los afiches, que son un trabajo fotográfico también muy valioso para mí. Se conservan todos, también de época. Esto es un trabajo plástico visual prácticamente. The Wings, como ya sabemos, fue el proyecto que adelanta Paul McCartney, posterior a The Beatles. Y tenemos un segundo afiche acá, donde aparece Linda también en la foto, porque este proyecto Paul McCartney lo lleva a cabo con su esposa Linda. Y aquí está el afiche. También muy bien conservado, por eso me fascina tener estas ediciones. Vamos a continuar. Entonces, de esas ediciones también para mí muy especiales, vamos con Led Zeppelin y muy recomendado el Physical Graffiti. Esta es una edición de época. ¿Qué tiene esta particularidad? Bueno, el tema arquitectónico es importante, es muy importante el lugar en sí, lugar que se volvió también icónico en la cultura. Y vamos a mirar, aquí tenemos, bueno, esto es del año 75. Y el Physical Graffiti, estos son los inserts, tiene esta cuestión tan interesante y chévere que los inserts encajan con estas ventanas, con las figuras, que además acá hay un trabajo de la cultura moderna, la cultura también del pop, o bueno, hay muchos elementos de la tradición, y bueno, también incluso clásicos, porque en las ventanas van a aparecer figuras que hacen parte de la cultura popular, e imágenes que hacen parte también de la cultura occidental en gran medida, pero ya como más dentro de la pintura, dentro de la escultura y demás. Aparte que aparecen integrantes de Led Zeppelin, y es digamos, un diseño muy icónico que ha marcado muchísimo en lo que es el trabajo de vinilos, ideas para vinilos. También de Led Zeppelin. Esto es parte muy importante de mi colección y es el The Song Remains the Same, el concierto, así es mejor. Entonces aquí tenemos el concierto del Zeppelin y pues que es un conciertazo, es un tremendo concierto, para mí es de los mejores conciertos de la historia del rock. También viene acompañado con una película, The Song Remains, que además tiene todo un trabajo de video bastante interesante y como muy creativo. Y el vinilo viene con un libro que también se conserva maravillosamente, con fotos, imágenes del concierto, una información bastante completa. Bueno, aquí son dos discos, dos vinilos de este concierto. Ya sabemos con Swan Song, que es todas las grabaciones de Led Zeppelin, entonces en el centro de los discos aparece el sello de Swan Song. Otra edición que tengo que me gusta mucho como parte de mi colección es este álbum, Blood, Sweat and Tears. Lo interesante de este álbum es que esta es una edición, bueno, gatefold, de época también. Y resulta que esta es una edición francesa. Esto está grabado en Francia, hecho en Francia, por lo que como ven acá, aquí hay una marquita que tiene acá, que está en francés. Este es un disco súper interesante de Blood, Sweat and Tears. Es una banda de fusión,
funk, jazz, rock, que es impresionante. Y la verdad que se conserva muy, muy bien. Este año 77 este álbum. Y bueno, esta es una edición francesa. Eso es interesante también de algunas ediciones que no son la típica edición, digamos, norteamericana que conocemos, sino de otras naciones. Esta es una edición que me fascina, también para mí muy especial en la colección, que es de Chicago. Y me encanta esta edición por la estética del grabado. Yo soy artista plástico, entonces todo el tema de la línea del grabado, prácticamente como si fuera grabado en metal. Y lo interesante de tener el objeto en la mano es que si ustedes pasan los dedos, van a sentir la textura del grabado. O sea, esto es una técnica bastante tradicional de impresión. También estamos en las épocas donde no se hacía esta impresión digital en masa. Y esto es un trabajo en grabado, en relieve, que le da portada a este álbum de Chicago. Y para mí es de mis ediciones favoritas. La quiero mucho porque es muy difícil de encontrar. Sobre todo esta original de época, donde el grabado está directamente impreso. Y que además, vamos a mirar adentro para que vean. Bueno, aquí es Gateful, tiene acá la foto de la banda, pero el insert emula un poco esta estética que viene desde la Revolución Industrial y que empezó también a promover el grabado como un documento histórico. Y como ven, tenemos acá en el insert, este es un papel muy delicado, usado para grabado también, y tenemos acá esta imagen también. Muy plástica, muy del grabado en el sentido más delicado de la palabra. Miren esa línea, ¿no? Esa maestría de la imagen. Y todo esto para un álbum, ¿no? Para unir artes plásticas y música, que para mí es una relación fundamental. Este disco de Chicago es sacado por Columbia Records. Y esta es primera edición del 73, mismo año del Dark Side of the Moon, mismo año del Selling England by the Pound, un montón de discos importantísimos también. Entonces, este es una edición preciosa. De Chicago también atesoro esta edición, que me interesa mucho esta imagen como plástico visual, porque es la huella, ¿no? Es como una huella digital, como se dan cuenta. Este álbum lo voy a también incluir a otro video, donde voy a hablar de los discos fracasados que me encantan. Y es que este álbum no le fue muy bien. Este álbum fue pues bastante golpeado por la crítica, pero a mí me gusta mucho. Entonces cuando uno lo abre, tenemos acá la huella también acá. Miren la huella dactilar acá, como parte de la estética del álbum. Y aparecen más huellas acá, como si alguien hubiera puesto las manos, hubieran quedado las huellas de las manos. Aparece toda la descripción de quienes hacen parte del disco, del álbum. Insisto, esta también es primera edición. Esta empieza la década de los 80. Los 80 fueron una década bastante fuerte porque empiezan ya con una estética que rompe un poco con la estética clásica que venía desde antes, y había un purismo que se resistió mucho al cambio de los 80. Y pues con esa nueva estética empieza también Chicago, y por eso muy seguramente este álbum tampoco le fue muy bien. Pero a mí me gusta mucho. Es un álbum que tiene canciones que quedaron después, ya posteriormente, como clásicas de Chicago. Entonces esta es otra edición que me fascina en las ediciones que tengo especiales y extrañas. Esto es una edición bien extraña. Este es de Stevie Wonder, ¿sí? Characters, que además tiene que ver un poco con la personalidad, con la máscara, con la relación también con la identidad. Bueno, aquí la imagen tiene un interés plástico muy interesante. Está usando máscaras. Quienes trabajamos también yeso, escultura y demás, es muy interesante la estética. Lo interesante es que este disco es una edición polaca. Esto es una edición polaca. Polonia también sacaba discos. Este también es de la década de los 80. Este específicamente es del 83, si no recuerdo mal. Está hecho en Polonia. Y es que es la época de la Guerra Fría, donde también existía el campo socialista. Y es muy loco que hayan sacado un disco verificado por Motown Records, del año 87, 1987, por Motown Records, hecho por los maestros de Motown Records, aquí lo dice, pero grabado en Polonia, hecho en Polonia, un disco polaco de Stevie Wonder. Hay una canción que tiene acá con Michael Jackson que es fabulosa. Encontré esta edición que me parece impresionante.
de Harry Belafonte, una edición también no fácil de encontrar. Son canciones de Navidad de Harry Belafonte, pero con toda esta cuestión también espiritual. Sabemos que Harry Belafonte, desde su tradición, desde toda la cuestión ancestral, con una fuerza jamaiquina tremenda, también pues trabaja mucho el tema de lo primigenio, y en este álbum se evidencia. Entonces este álbum trae un texto muy bonito sobre esta edición especial, y además no era común, y no es común encontrar un álbum de Harry Belafonte sobre Navidad. Y acá, este es de mis joyas de colección, Michael Jackson Thriller. ¿Por qué específicamente esta edición de Michael Jackson? Pues sencillamente porque es de época primero, o sea, es Gatefold, carpeta. Este es el insert de época también. Es muy interesante toda la parte también visual. El insert tiene varios dibujos, bueno, dos fundamentalmente. Este hace referencia a su canción con Paul McCartney, que es una canción bastante cuestionable en términos de la relación con las mujeres. The Girl Is Mine, que están peleando por las mismas mujeres. El dibujo es bastante macabro en ese sentido, pero me parece muy interesante toda la gráfica del dibujo. Acá tenemos un dibujo súper prácticamente expresionista, muy extraño, muy raro, que hace referencia a Thriller, justamente. Lo usamos, que es de los álbumes más exitosos de la historia. Son varias que me encantan. Bueno, esta de Bruce Springsteen, de hecho, este es uno de los álbumes que más me gusta a mí de Bruce Springsteen, Greetings from Asbury Park. Y tenemos que lo interesante, bueno, esta es primera edición, y es muy interesante la estética cuando acá lo que abre es una tarjeta postal con una foto de Bruce Springsteen, y emulando esta cuestión de la comunicación, la tarjeta postal. Miren que es un trabajo también artístico, plástico, muy interesante con el tema de la letra cursiva, la letra escrita. Es súper interesante. Y lo que aparece en la postal como mensaje a alguien que se le envía, pues son los créditos del disco. Aquí están, pues aquí están las letras, y es un disco precioso. La verdad es que Bruce Springsteen a partir de los 80s ya estableció como una fama que también lo enmarcó mucho en un tipo de estética, pero Bruce Springsteen ha sido siempre un compositor tremendo, y sus primeros álbumes son impresionantes. Este creo que también es del año 73, ya decimos, igual que muchos otros álbumes muy importantes en la historia de la música. Año 73, y este es primera edición, original del año 73. Súper interesante. Bien. Esta es una edición que me encanta haber encontrado. Esto es Gentle Giant, esto es rock progresivo, un rock progresivo quizás no de mucho mainstream, un rock progresivo un poco desconocido. Y las pinturas, este cuadro, esta imagen es de un pintor llamado George Underwood, que además tiene una historia con David Bowie, porque George Underwood fue el que con una pelea tuvo que ver con la afectación que tuvo pues David Bowie en su ojo, ¿sí? De eso tengo un video también muy interesante. Esto es una gran pintura de George Underwood. Esto es Gentle Giant, Three Friends. Esta edición me gusta por muchas cosas. Primero, que es de época, y la forma en que se abre es así. Y aquí tenemos la imagen completa. Es un cuadro prácticamente, una imagen plástico visual. Aquí están todos los integrantes de la banda. Pero lo otro que me interesa es que Three Friends, en su primer tiraje no tenía esta imagen. La imagen de Three Friends, una que se conoce mucho, no es esta. La oficial, digamos, oficial no es esta. Esta imagen salió después. Me refiero a la imagen, bueno, aquí está toda la información. Me refiero a la imagen en cuanto a esto, en cuanto a la imagen de la portada, ¿no? Esta no fue la que sale originalmente con el disco, sino que esta fue una de las versiones de los tirajes. Y lo que pasa es que a mí me encanta el álbum Three Friends, pero la imagen que sale originalmente en la portada de Three Friends a mí no me gusta mucho. Me gusta mucho esta imagen. Y esta imagen corresponde más bien al primer disco de Gentle Giant, que se llama Gentle Giant, que es este que tengo acá. Acá lo tengo en CD, también una edición japonesa, la que tengo acá. Pero yo quería hace mucho tiempo tener esta imagen a este tamaño y con toda la estética que permite completar la imagen y abrirla y verla así. Pero ya tenía este Gentle Giant, entonces fue muy interesante que lograra encontrar la edición de Three Friends con esta estética, que es la que me gustaba a mí. Vamos a ver ahora, entonces esta otra edición, así sea CD, es una edición para mí muy especial porque tenemos acá, bueno, pasa lo mismo, como se dan cuenta, ya les expliqué, el anterior no es el mismo disco que este, aunque la imagen sea la misma. Este es Gentle Giant, primer disco, muy recomendado porque esto es de los precursores del rock progresivo,
y se abre como si fuera un disco y también completa la imagen. La estética digamos, del cartón que trae el CD es la misma estética que sería la de un vinilo, incluyendo incluso el insert, ¿no? Aquí viene el CD dentro de un insert y con incluso un plastiquito también para proteger el CD mismo, ¿no? Entonces, y esta es una edición también japonesa. Esta es una edición japonesa en CD. Aquí tenemos, para que sea japonés, lo tengamos en cuenta y lo sepamos, debe venir con una banda, que yo se la quité, pero la guardé. La banda viene como más o menos como así, más o menos, ¿sí? Donde vienen las letras en japonés y viene como un poco la certificación de que es edición japonesa. Y las ediciones japonesas, sí, digamos que tienen una buena reputación porque tienen muy buen sonido. Hablando de ediciones japonesas, entonces este es otro álbum que a mí me fascina, la edición que logré conseguir, edición de época también. Este es Rod Stewart, Atlantic City. Este es un álbum muy interesante porque Rod Stewart con este álbum marca un en su carrera. Como se dan cuenta, empieza la cuestión glam bastante fuerte y en la imagen se nota. El artista que hace esta imagen fue el mismo que hizo el álbum Song for America de Kansas. Y es una imagen, por supuesto, por más que les parezca, esto no es ni inteligencia artificial ni imagen digital, no, esto es imagen plástico visual, porque hablamos de una época en la que nada de esto digital existía. Este es un disco también de época y es edición japonesa. Es muy difícil encontrar estas ediciones. Bueno, cuando lo abrimos me voy a estirar porque miren qué chévere la imagen. Interesantísima el concepto visual. Y aparece Rod Stewart como en toda esta cuestión como muy glam, como muy brillante, ¿no? Como muy lujosa, digamos, derramando una botella, ¿sí? Aquí tenemos entonces más imágenes visuales. Miren, esta es un poco la imagen que acompaña el disco, con unos dibujos y con letras en japonés, porque ya les digo, esto también es edición japonesa, que son, la verdad, nada fáciles de encontrar. Y ha sido suerte, de hecho, también yo me la paso buscando, indagando, y realmente no han tenido el costo tan alto que tendría una edición japonesa, ¿no? Entonces aquí tenemos dentro la imagen de Rod Stewart y por fuera, ya les digo, esta imagen plástico visual y la verdad que además el material, eso tiene las ediciones japonesas, buena calidad de sonido, buena calidad del vinilo y buena calidad del material. Es un cartón muy resistente y pues muy, muy protegido, digamos, ¿no? Y bueno, edición japonesa de Rod Stewart con este álbum Atlantic Crossing, que es del 75. Vamos a confirmar. Me gusta jugar con mi propia memoria. Del 75, correcto. Entonces, Warner Bros. Está hecho en Japón. Ahí lo dice, Made in Japan, o sea, grabado y pues impreso y toda la producción en Japón.